Muy buenos días tengan todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida al Ombudsman, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien nos acompañó aquí en el Senado de la República a la presentación de una plataforma digital que se llama El Plan es Tener un Plan y que es para la ayuda. Vamos a esperar a que todos se incorporen. Y que es para apoyar a nuestros connacionales en Estados Unidos para la prevención y que puedan ellos, que puedan ellos ejercer sus derechos a plenitud, sus derechos patrimoniales y sus derechos humanos en todas las formas adecuadas. Muy bien, y bueno, señor Ombudsman, tiene usted el uso de la palabra. Licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeros. Bueno, comentar con ustedes que el día de hoy tuvimos una sesión con la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, con quien estamos uniendo esfuerzos para precisamente generar una cultura de derechos humanos, pero en particular para impulsar el conocimiento de los derechos con nuestros connacionales en Estados Unidos. El día de hoy efectivamente se presentó el sitio el plan es tener un plan, precisamente con tres características. Uno, que nuestros connacionales tengan información. Dos, orientación y también qué acciones tienen para su defensa. Ustedes se pueden acercar a este sitio, en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un sitio que ahorita, como se pudo observar, es muy sencillo, muy accesible, permitirá a nuestros connacionales acceder de forma sencilla, ya sea que estén en Estados Unidos o bien que sus familiares aquí en nuestro país puedan acceder a esta información y tener la orientación jurídica que requieran. Los invito a que conozcan este sitio, va a ser muy importante, y que nos ayuden con su difusión. ¿Que a partir de hoy? A partir de hoy ya está en la página, ya ahorita se dio la instrucción de subirlo, y reitero mi agradecimiento a su presidenta, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y a los integrantes de la misma por este esfuerzo, por esta iniciativa y por este impulso con la suscripción de un convenio que firmamos el día de hoy. Y estoy a sus órdenes para inquietudes que puedan tener. Sí, muy buenas tardes al Ombudsman. Me gustaría que pudiera detallarnos un poquito más sobre lo que anunció en el foro de esta, digamos, como frente de Ombudsman de América Latina para poder pedirle a la CID que vigile y que se pronuncie respecto a la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos. Entiendo que ya es una acción que está usted encabezando y me gustaría saber hasta este momento qué resultados o qué les ha dicho la CID en el contexto pues de que el gobierno de los Estados Unidos ha despreciado la cita con la Comisión Interamericana respecto a estos temas. Eso por un lado, y por el otro, si me lo permite, por favor, preguntarle, el día de ayer en un acto, digamos, inédito, las Fuerzas Armadas han alzado la voz y han pedido que si se les va a acusar de violar derechos humanos, que se les acuse con pruebas, porque las Fuerzas Armadas no violan derechos humanos de manera constante como se les ha acusado. Usted, Ombudsman, ha sido frecuente voz en el sentido de que se tiene que regresar a los cuarteles para evitar este tipo de cosas, pero quisiera conocer su punto de vista sobre este posicionamiento de las Fuerzas Armadas en su defensa, en sus tareas de seguridad y la no violación de los derechos humanos. Gracias. Otra pregunta. Podemos agrupar. ¿Alguien más tiene alguien más? Vamos a agrupar las preguntas. ¿Quién más quiere tomar la palabra para hacer una pregunta? Sí, por favor. Pregunta César Martínez, del periódico Reforma. Ombudsman, muchas gracias. En su mensaje de hoy mencionó que se deben de evitar los muros tanto físicos como invisibles. Se ha acusado que el gobierno mexicano ha sido en los años recientes
una barrera para la migración hacia Estados Unidos al endurecer sus detenciones en la frontera sur. Este cambio de política en Estados Unidos también representa una oportunidad para que México cambie su estrategia hacia los migrantes, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica. Gracias. Les pregunta también Víctor Ballinas, de La Jornada. Buenas tardes. Yo quería preguntarle al señor Ombudsman, uno, si usted comparte lo que dijeron ayer las Fuerzas Armadas, de que ellos no violan los derechos humanos. Yo quiero recordarle que hay una recomendación precisamente de la CNDH por ciento de desapariciones forzadas cometidas por militares. Dos, quisiera que nos explicara también las recomendaciones que ha emitido la CNDH precisamente por violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Y en este caso del Plan para Defensa de Migrantes, ¿qué acciones en específico llevarían para legalizar a los que puedan legalizarse allá? Serían todas las preguntas. Bueno, déjenme decirles, voy a atender las preguntas referidas al tema y después haré un comentario sobre las demás preguntas. Lo primero es que efectivamente, como señalé, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana impulsó ante los ombudsman latinoamericanos el que hubiera un posicionamiento hacia la Comisión Interamericana ante estas políticas que yo he calificado negacionistas de los derechos humanos hacia las personas en contexto de migración, hacia este discurso de odio xenofóbico y racista, y esta iniciativa de México, del ombudsman mexicano, que además contó con la simpatía del representante del alto comisionado en México, fue adoptado por los ombudsman latinoamericanos, iberoamericanos, no solamente latinoamericanos, iberoamericanos, porque está España e Iberoamérica, y dirigió una carta a la Comisión Interamericana precisamente para que monitoree los derechos humanos de las personas en contexto de migración en Estados Unidos. Pero agregó también que esa misma carta la dirigiéramos al alto comisionado para refugiados y se lo dirigiéramos también a la Cruz Roja. Esa carta fue entregada hace alrededor de un mes. Lo que puedo decirles, si bien no ha habido una respuesta formal, sí una expresión de la Comisión Interamericana referida a esas políticas de los Estados Unidos, en donde ha puesto el acento a que se debe de cuidar la dignidad de las personas. Adicional a esto, comenté yo hace unos momentos con los señores y señoras senadoras el que el viernes pasado, dentro de este periodo de audiencias que abrió la Comisión Interamericana, y que yo lamento y reprocho esta actitud indolente de que no se presentara por primera vez la autoridad americana a esta audiencia, muestra esa indiferencia hacia los reclamos de las personas en contexto de migración. Pero el viernes dirigimos una comunicación dentro de estas audiencias, muy respetuosa a la Comisión Interamericana, donde le dábamos un análisis de lo que ellos ya se pronunciaron en 2010 respecto de las personas migrantes en Estados Unidos y en el 2015 respecto de los refugiados, señalando lo que ellos ya se manifestaron sobre los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos. Pero lo contrastamos con lo que está pasando ahora y el riesgo que existe, sobre todo en ese nuevo elemento que está del discurso xenofóbico. Lo acercamos a la Comisión Interamericana para que en su análisis, ahora con estas audiencias públicas, pueda precisamente hacer un pronunciamiento que esperamos lo haga en ese sentido. Ese sería mi comentario. Desde luego, la pregunta que me hacen, yo me he pronunciado de que estoy en contra del muro que se ha anunciado por parte de las autoridades americanas, pero también déjenme decirles, también lo he dicho, que ese muro es la expresión precisamente de ese discurso xenofóbico, de ese discurso racista, pero que no habrá muros
ni visibles ni invisibles, que puedan precisamente detener la migración, porque la migración obedece a las circunstancias de pobreza, de desigualdad, de violencia que se viven en varias regiones. Los países del Triángulo Norte, por ejemplo, Guatemala, Salvador y Honduras, pues viven situaciones difíciles en cuanto a problemas de pobreza y violencia. Nuestro país también no está exento de esa violencia que propicia que se busquen mejores formas de vida. Y desde luego yo he señalado y lo reitero que debemos ser congruentes como país, de que las políticas que exigimos de respeto de la dignidad de las personas en contexto de migración en el norte de nuestro país, en la frontera norte, en los Estados Unidos, sea la misma política congruente hacia el sur de nuestra frontera, que la cara debe de ser la cara con un rostro o cara humanitaria, un rostro humanitario, que tenemos que evitar muertes de personas que migran, que buscan lugares diferentes para ser detectados, pero que se exponen a las vejaciones, sobre todo mujeres, niñas, que en su tránsito a una mejor búsqueda de condiciones de vida son vejadas, ultrajadas por algunos agentes que se desvían de su función, pero sobre todo por el crimen organizado. El crimen organizado es un flagelo al que están expuestas las personas en contexto de migración, y por eso necesitamos darle ese rostro humanitario. Necesitamos, como país en la frontera sur, decirles a los nacionales de Centroamérica sus derechos, los recursos que pueden ejercer, y respetar también el debido proceso. Esas son las preguntas que me hicieron. Yo voy a referirme a lo que me preguntan de lo que ayer fue una conferencia de prensa de la Autoridad de la Defensa Nacional. Quiero ser enfático, la Defensa Nacional ayer señaló que cumplía, que atendía y aceptaba las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, el mensaje es, y así hay que verlo, yo lo que escuché y fui muy atento, es dos cosas: que en materia preventiva se estaba trabajando incluso con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo reitero, se han suscrito convenios, hemos elaborado cartillas y hemos elaborado un manual. Y también reitero, efectivamente, y ahí están las estadísticas que están visibles, han bajado las quejas hacia las Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir que una queja baste para que actuemos, y que haya el compromiso de que cualquier recomendación que se emita, yo vuelvo a elevar mi exigencia de que se acepten las recomendaciones, pero más que se acepten, se cumplan las recomendaciones. Hago un exhorto para que se avance más puntualmente en el cumplimiento de las recomendaciones. Pero reitero, no hubo un cuestionamiento al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que yo ayer escuché. Por el contrario, se dijo que se aceptaban las recomendaciones. Yo creo, y ese es el exhorto, de que lo que tenemos que hacer es cumplir los extremos de esas recomendaciones. Me decían que la Comisión Nacional ha emitido recomendaciones a las Fuerzas Armadas. Efectivamente, la Comisión Nacional ha emitido, no solamente a las Fuerzas Armadas, ha emitido a diferentes autoridades de salud, de educación, pero en materia de seguridad, lo mismo también a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal, y no ha estado exenta ni la Marina ni la Defensa Nacional. Efectivamente, en casos de tortura, en casos de desapariciones, ahí están las recomendaciones. Lo que necesitamos es hoy que se procesen y se sancionen a los responsables de esas violaciones. Y ya lo he dicho, yo sí he sostenido que las Fuerzas Armadas tienen que retornar a los cuarteles, pero que sería insensato que regresaran hoy. Se tiene que profesionalizar
a las policías. Y yo aquí hago un exhorto a las autoridades de los gobiernos locales. Llevamos 10 años pidiendo profesionalización a los gobiernos locales de las policías. Se han destinado recursos a esos gobiernos locales, pero hoy volvemos a plantear el tema de profesionalizar a los cuerpos policiales. Tenemos que hacerlo, pero yo creo que hay que sumarle un ingrediente adicional: verificar que se cumplan, y quien no cumpla con su tarea, fincar las responsabilidades que correspondan. No es deseable, desde luego, que se elija un marco jurídico para, como se ha hablado recientemente, hacia las Fuerzas Armadas, pero si el legislativo lo considera pertinente, hemos enviado al Poder Legislativo un decálogo de acotaciones de los principios que se tienen que respetar. ¿Cuáles son los límites en cualquier regulación? El respeto a los derechos humanos, el que cualquier participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser transitoria y tiene que acompañarse de esa profesionalización tan anhelada y que no hemos cumplido en 10 años. Y también lo he dicho, seguridad pública tiene que estar en manos de autoridades civiles. Creo que con eso respondemos. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a cortar el listón de una exposición fotográfica inherente a la migración, así que va a ser en el pasillo de la planta baja y los que nos quieran acompañar son bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos ustedes.